querido, soy Arrigueta y vengo a felicitar a don Jaime Arellano, un amigo. Buenos días, amigos televidentes, gracias por estar nuevamente en su programa Jaime Arellano en la Nación. El día de hoy vamos a estar platicando regreso a Nicaragua después de estar ausente por más de un mes. Nuestro invitado de todos los martes, solo que esta vez para reponer tiempo lo hemos invitado para que esté con nosotros este miércoles y volverá a estar con nosotros todos los martes con el doctor Francisco Aguirre Sacasa, ex canciller de la República, ex embajador de Nicaragua en los Estados Unidos, ex funcionario del Banco Mundial. Con él vamos a estar hablando varios temas, desde situaciones nacionales, el impacto que podrá tener en las relaciones del sector privado y gobierno, la creación del nuevo banco, el Bancorp, que todo el mundo es voz populi, que pertenece a la familia Ortega, las relaciones entre Nicaragua y Estados Unidos, ahora que pasó más de un mes allá en los Estados Unidos. Como ven, cómo se va a ver, estamos a poquito más de un mes de las elecciones del Senado y el Congreso en los Estados Unidos, en medio de una confrontación internacional que tiene el mundo, diríamos, contra el grupo terrorista ISIS, que tiene controlado parte de Irak y parte de Siria. Vamos a estar hablando de este y otros temas con nuestro invitado, el doctor Francisco Aguirre Sacasa. Antes de entrar con ello, hombre, un par de comentarios rápidamente. Y uno de ellos tiene que ver con el recurso de amparo que un grupo de abogados interpuso en la Corte Suprema de Justicia, en la Corte de Apelaciones, contra la primera comisionada de la policía, Minta Granera. Y era hora que se hiciera. Y esto se refiere a los hechos y a la actitud que ha tenido la policía desde hace un buen tiempo aquí en Nicaragua, cuando uno es arrestado o uno es investigado, lo agarran, te llevan al chipote o te llevan a cualquier lugar y nadie sabe lo que pasa con vos. Hasta 4, 5, 6, 7, 9, 10, hasta 15 días después, como vimos en el caso de la masacre del 19 de julio. Y pareciera que es por instrucciones de la misma comisionada Amita Granera, porque en unas declaraciones que dio el 14 de agosto en la Plaza del Sol, ella dijo: los abogados no tienen nada que ir a hacer a los distritos policiales, porque su trabajo lo realizan en los juzgados, lo deben de realizar en los juzgados del país. Se le olvida a la comisionada Minta Granera que el derecho a la defensa la tiene, según nuestra Constitución, la tenemos todos los nicaragüenses desde que se inicia, inclusive los procesos de investigación. Desde que la policía cita a alguien, tiene derecho esa persona de ir acompañado de un abogado. Y a lo mejor durante este proceso, aunque aquí pues ya sabemos que todos los poderes están controlados por un partido, pero a lo mejor los hace reflexionar para que ese derecho que tenemos todos los nicaragüenses no se viole o no lo viole la policía constantemente. Y alrededor de eso, de este otro tema parecido, hoy se colocó en el Nuevo Diario, y ojalá que sea falso, y traté de llamar a varios diputados, pero no logré comunicarme con ellos, de que en el nuevo ley orgánica de la Asamblea Nacional viene un artículo donde se le va a permitir a los diputados votar en secreto. Hombre, ¿cuál es el miedo? Si los diputados deben de ser responsables y ante los que los eligen de sus actos. ¿Qué barbaridad piensan hacer que creen que deben de ser en secreto los votos, su voto? Cuando es parte de la responsabilidad de cada diputado decir: yo ante esta ley, ante esta iniciativa de ley, voté a favor por estas y estas razones o voté en contra por estas y estas razones. Qué barbaridad, cómo están o cómo quieren algunos acabar con la transparencia, con la democracia, con la institucionalidad en este país. Vamos a continuar con la cadena de oraciones que comenzamos por mi cuñado Iván Villa, continuamos por mi primo hermano Chichi Fernández, por todas aquellas y aquellos que están luchando contra la terrible enfermedad del cáncer,
aquellos que, para incluirme, para que ojalá que a finales del mes, en esta nueva evaluación que me van a dar, pueda tener el ok para poder hacerme la operación, y por todos nosotros. ¿Por qué te confundes y te agitas ante los problemas de la vida? Déjame el cuidado de todas tus cosas y todo te irá mejor. Cuando te abandones en mí, todo se resolverá con tranquilidad según mis designios. No te desesperes. No me diría una oración agitada como si quisiera exigirme el cumplimiento de tus deseos. Cierra los ojos del alma y dime con calma: Jesús, yo confío en ti. Evita las preocupaciones y angustias y los pensamientos sobre lo que pueda suceder después. No estropees mis planes queriéndome imponer tus ideas. Déjame ser Dios y actuar con libertad. Abandónate confiadamente en mí, reposa en mí y deja en mis manos tu futuro. Dime frecuentemente: Jesús, yo confío en ti. Lo que más daño te hace es tu razonamiento y tus propias ideas y querer resolver las cosas a tu manera. Cuando me dices: Jesús, yo confío en ti, no seas como el paciente que le pide al médico que lo cure, pero le sugiere el modo de hacerlo. Déjate llevar en mis brazos divinos, no tengas miedo, yo te amo. Si crees que las cosas se empeoran o se complican a pesar de tu oración, sigue confiando. Cierra los ojos del alma y confía. Continúa diciéndome a toda hora: Jesús, yo confío en ti. Necesito las manos libres para poder obrar. No me ates con tus preocupaciones inútiles. Satanás quiere eso: agitarte, angustiarte, quitarte la paz. Confía solo en mí todas tus angustias y duerme tranquilamente. Dime siempre: Jesús, yo confío en ti, y verás grandes milagros. Te lo prometo por mi amor. Vamos a un cambio y regresamos con nuestro invitado, el doctor Francisco Aguirre Sacasa. Para llegar alto, algunas personas eligen subir en globos aerostáticos. Otras prefieren los aviones. Pero quienes de verdad quieren llegar alto, buscan los cohetes espaciales. Y suben mucho más. Despega tú también con la cuenta de ahorro Suprema BDF y recibe hasta un 3% de interés anual por tus ahorros. Abrí hoy mismo tu cuenta de ahorro Suprema y llega tan alto como vos querrás. BDF, simplifícate. Aplican restricciones. El E1 de Movistar para centrales telefónicas ha transformado la comunicación de muchas empresas, haciéndolas digitales, más eficientes y productivas. En Hispamer, por ejemplo, ahora toda la comunicación es digital, logrando que no se pierda ninguna llamada, donde 30 contactos pueden hablar simultáneamente y la empresa puede usar hasta 100 números telefónicos, gracias a la alta velocidad para la transmisión de voz, datos y videoconferencia que el servicio ofrece. Con nuestro E1 de Movistar en Hispamer hemos bajado nuestros costos de comunicación y ahora los tiempos de respuesta son más rápidos entre la gerencia, los departamentos de la empresa, nuestros clientes y proveedores nacionales e internacionales. Movistar, con soluciones tecnológicas que hacen crecer tu empresa. Yo aprendí el oficio de mis padres. Nosotros somos bien laboriosos y nos conocen bastante por la calidad de nuestro trabajo. Ahora nos buscan para dar consejo. Como dicen mis padres, cada problema tiene su solución. El agente Banpro llega donde nadie ha llegado. Podrás depositar, retirar o pagar servicios. Cuando más nos necesitas, estamos acá, siempre cerca. Agente Banpro. Bueno, amigos televidentes, estamos de regreso en la segunda parte de nuestro programa. Ya está con nosotros nuestro invitado de honor de todos los martes, que se nos había ausentado, el doctor Francisco Aguirre Sacasa. Doctor, bienvenido al programa. Es un placer estar con vos otra vez y con los televidentes del 100% Noticias. Me alegra oír que su esposa ya está en proceso de recuperación de una operación. Le deseamos lo mejor, una pronta recuperación y una terapia que sea positiva. Muchas gracias. Doctor, antes de entrar, varios temas tenemos que tocar. Comencemos con los temas nacionales para que después nos dediquemos al tema extranjero. En su ausencia, fue reelecto sin mucha sorpresa por unanimidad José Dan Aguirre como presidente del COSEC. En su discurso habló de 5 pilares clave
para el desarrollo de Nicaragua. Y el primer punto fue institucionalidad en este país y el fortalecimiento del Estado de Derecho, la necesidad de elecciones libres y transparentes, la necesidad del cambio de la ley electoral, la necesidad de un instituto de cedulación donde la cédula no se maneje como un arma política. Digo esto porque en mi comentario, que además fue un lleno que nunca había tenido el sector privado desde hace muchísimos años, Cairo Amador dijo en este programa que él había asistido a estas celebraciones por los últimos 20 años y no había tenido el lleno que tuvo y la representatividad que había ahí. Que por cierto también inclusive llegó el presidente de AmCham, me imagino que en un gesto muy interesante, muy maduro de su parte, para tratar de limar las asperezas que existe entre AmCham y el COSEP en este momento. Pero yo dije en mi comentario, yo vengo diciendo que este periodo de José Adán tal vez va a ser el periodo más difícil desde que ganó el presidente Ortega, porque viene un año complicado, un año donde las expropiaciones se van a dar en este país. Informe Pastrán reveló el día de ayer, creo que fue ayer o el viernes, un estudio que había hecho la misma empresa china, donde decía que la mayor preocupación de todos los que estaban era el tema de la expropiación, el pago, que si se iba a pagar adecuadamente, y gente que no quiere vender, pues sencillamente no quieren deshacerse de su propiedad. Si a eso le agregamos que ya vamos a entrar a un año preelectoral, le agregamos ahora la creación, la aprobación por la Superintendencia de Bancos, y tengo entendido que en las próximas 2 semanas ya va a estar activo lo que le llaman el Bancorp, que todo el mundo comenta que es de la familia Ortega, y entonces irá a haber competencia desleal o no irá a haber competencia desleal. Hacen, desde mi punto de vista, que va a ser unos tiempos bien difíciles para mantener una muy buena relación entre el gobierno y el sector privado, que le ha dado muchos resultados a ambos hasta la fecha. Su evaluación. Bueno, en primer lugar, te agradezco otra vez estar en tu programa y saludo de nuevo a los televidentes y los felicito a todos los nicaragüenses, nos felicitamos todos por este 193 aniversario de nuestra independencia. Quisiera también... que lo suspendió el presidente Ortega el desfile aquí en Managua, ¿verdad? El desfile en Managua, pero se dio en el resto del país, ¿verdad? Y tal vez hay un error, una equivocación táctica al citar ese desfile para la noche, porque todos sabemos que ahora que felizmente parece que ha parado la sequía y que está lloviendo copiosamente otra vez. Ayer en la noche, por ejemplo, no sé si en tu casa cayó un aguacero tremendo, pero en la mía lo hubo, y ayer en la tarde que fui a mi finca vi todo otra vez verde, la grama creciendo. Es decir, por lo menos ahora pareciera que en el Pacífico y Managua, que es uno de los departamentos que más había sido impactado por la sequía, las cosas se están normalizando otra vez. Pero antes de comentar la agenda tuya, quisiera darle mi más sincero pésame a la familia Sansón Caldera por la muerte de un gran hombre, un gran liberal, un gran amigo mío, una persona que para mí era un barómetro en los años del gobierno de Arnoldo Alemán y de Enrique Bolaño, cómo iba la economía, el arquitecto Roberto Sansón. Tenía mucho tiempo estar delicado Roberto, y parece que hace 2 o 3 días finalmente murió. Quisiera expresarle a toda la familia Sansón Caldera mi más sentido. El sábado, si no me equivoco, fue. ¿Ah? El sábado. Sí, pero desgraciadamente ayer cuando me enteré de eso me di cuenta que ya lo habían enterrado, y mi solidaridad especial para con Roberto y Juan Carlos. Me sumo, yo tuve el honor de conocerlo a él. A través lo conocí la primera vez en la casa de uno de mis mejores amigos, tal vez como mi hermano Mario González. En la casa, él era muy amigo también del papá de Mario, del burro mayor que le decían. Sí. Y ahí tuve la oportunidad de platicar con él en varias ocasiones, y en la casa de Beto Narváez, así que realmente cuando yo me di cuenta también ya parece que fue vela entierro el mismo día. Una tremenda pérdida
Es que los buenos se están yendo, hombre. Sí. Y están quedando unos cuantos oídos que no deberían de quedar, pues, pero en fin, ese es otro tema. Otro tema. También quisiera felicitar anticipadamente a Jaime Inser Barquero, que mañana cumple 80 años y cuyo cumpleaños coincide con el 80 aniversario de la Academia de Historia y Geografía, y se van a celebrar los dos eventos simultáneamente. Ahí voy a estar con ellos mañana, y quería felicitar tanto a la Academia como a Jaime Inser por lograr esa hermosa edad. Hablando de cumpleaños, hoy es el cumpleaños de tal vez el que ha sido uno de los mejores alcaldes que ha tenido este país, Nicho Marenco. Felicidades, Nicho. Que anda medio perdido, pues ahí sale de vez en cuando, pero ahí lo vi la vez pasada. Está en operación Cuzuco, Nicho, llamémoslo así. Los temas que vos tocaste. El año que le va a tocar ahora a Chanito, pues, como presidente del COSEP, y a toda la empresa privada nicaragüense. Estoy de acuerdo con vos en que este año se perfila, y tal vez el venidero también, como un año difícil para Nicaragua económicamente. No creo que haya cambiado mucho el último mes la situación de Nicaragua, que vos y yo la hemos analizado muchas veces. Sigo con mi pronóstico de que el crecimiento este año va a ser positivo, pero más bajo que lo que ha sido en los últimos años. Acordémonos que el periodo de Chano es de septiembre a septiembre, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, para lo que va de este año, yo veo cifras muy optimistas continuamente, sobre todo cuando uno ve el IMAE, pues, que saca el Banco Central de Nicaragua. Pero por otro lado veo que en algo fue afectado el sector agropecuario por la sequía, sobre todo en el Pacífico. Veo que los precios de muchos de nuestros commodities han bajado muy por debajo de lo que estaban hace 2 años. Veo que tenemos el problema de los TPL, que va a afectar eventualmente a miles de trabajadores en las zonas francas, y que ya está creando un cierto pesimismo allí. En fin, veo vientos en contra poderosos, una economía china que está ahorita como en burbujas, dice. En burbujas, sí, está en la antesala de eventuales burbujas, pero todavía creciendo, aunque no tan rápidamente como en el pasado. La economía norteamericana, tal vez cuando hablemos de la situación política podemos tocarla. Te puedo asegurar que sigue, para muchos millones de norteamericanos, y sobre todo gente de la clase baja, de la clase media, perdón, muy difícil. Yo sé que este año fue un año récord en la venta de automóviles en los Estados Unidos, pero los subsidios, las subvenciones que le han tenido que dar a los compradores para lograr eso han sido tremendos. En la televisión norteamericana vienen pasando anuncios de que te venden un carro Ford, por ejemplo, con 72 meses de financiamiento, el 0% de interés. Y hay que darse cuenta que la fuente principal de ingresos de Ford Motor Company y de toda esta compañía norteamericana es justamente el financiamiento de los vehículos que están vendiendo. Entonces yo no tengo muy claro cuál es la estrategia de ellos. Pero todo esto como para decirte que la situación mundial, Jaime, sigue muy delicada. En Europa está delicada, en Japón está delicado, en países BRIC como Brasil y Rusia está muy delicada la situación, y eso no nos va a permitir a nosotros, digamos, tal vez el crecimiento que hemos tenido en los últimos 2 o 3 años. El peor año que hemos tenido, sin embargo, después del 2007 fue el año 2009, cuando nuestra economía tuvo una contracción del 3%. Pero eso fue en el contexto de precios de gasolina de $150 el barril. Ahorita andamos en 92. Y la realidad de la cosa es que esos $92 nosotros los nicaragüenses no lo estamos sintiendo, porque independientemente que el precio del combustible baje o no baje, no se refleja la tarifa eléctrica. Todo el mundo, por lo menos mi cuenta, por más que apago luces, hago todo, todos los meses sube. Sí. No hay manera, y con lo que hablo lo mismo. Y el combustible, el diésel, el gasolina, estamos pagando la segunda más cara de Centroamérica, y la vez pasada salió un artículo que somos de los combustibles más caros del mundo, nosotros los nicaragüenses, siendo uno de los países más pobres, y supuestamente, entre comillas, con un acuerdo
Con Venezuela estamos pagando, somos de los países que el combustible más caro en el mundo. Es ridículo, pues, así que... O sea que todos esos problemas existen, pues, pero eso sería un tema para un programa entero, el tema de energía aquí en Nicaragua. Y por cierto, hay un gran interés en los Estados Unidos entre los think tanks, los centros de estudio, para tener un seminario sobre eso aquí en Nicaragua. Y estuve hablando de eso con algunos amigos, pero eso vendrá más adelante. Y si a eso le agregamos el gran misterio que hay con Tumarín, sí, que hasta la fecha no quieren decir cuál fue la tarifa con que se amarró, ¿verdad? A pesar de que los generadores, a pesar de que el sector privado, todo el mundo está pidiendo transparencia, no hay manera que digan la tarifa que se amarró. Es que no hay un commodity más escaso en Nicaragua que la transparencia. Aquí no hay ninguno. Aquí tenemos nosotros un sistema de transparencia que es el mismo que se practicaba en Corea, no ahora, sino que en el siglo XV. Es decir, por algo le decían el reino ermitaño, ¿verdad? Porque nadie fuera de Corea sabía lo que estaba pasando en Corea, y nadie en Corea sabía lo que estaba pasando ahí, que no era miembro, pues, de la Corte Real, ¿verdad? Entonces, aquí estamos viviendo en un país en donde no se ha dado cuenta, o no ha querido, se ha dado cuenta pero no ha querido ponerle mente a eso el gobernante y el gobierno, de que en todo el mundo se exige la transparencia. Ahora, pero la verdad de la cosa es... Y que la falta de transparencia afecta el clima de inversiones. Pero la verdad de la cosa es que el presidente Ortega y me diríamos inclusive doña Rosario Murillo, que es la creadora de la estrategia de comunicación y de relaciones públicas del gobierno, le ha dado resultados, porque no hay transparencia en este país y las inversiones siguen viniendo. El alto costo de la vida, todo el mundo te habla del alto costo de la vida, pero nadie le echa la culpa al gobierno. Uno va en la gasolinera, yo me paro en la gasolinera y todo el mundo me dice, jodido, don Jaime, tan babosada, pues es otra palabra, la que usa más fuerte inclusive, y esto ya no se aguanta, pero no dicen que es culpa del gobierno. O sea, creen que, o sea, hasta el momento el gobierno ha logrado salirse con la suya, de que el pueblo no cree que ellos son los culpables, o que por al accionar del gobierno, ellos son los culpables de que el alto precio del combustible, porque ellos lo podrían bajar si quisieran. El alto costo de la energía, ellos podrían ser más firmes con Disnorte, Disur, y no lo son, ¿verdad? Entonces, se han salido con la suya, hasta el momento se han salido con la suya. Bueno, este es un gobierno que sí tiene una estrategia de comunicación. Comento esto porque leí en uno de los periódicos, ahora que estaba en los Estados Unidos, uno de los periódicos nuestros, que todos están en el internet, que el gobierno no tenía una estrategia de comunicación. Ah, no, sí la tiene, muy buena. Lo que pasa es que no tiene el tipo de estrategia de comunicación que suele existir en las otras democracias del mundo, pues. Es decir, hasta la fecha, si no me equivoco, Daniel Ortega todavía no ha dado una sola entrevista a un solo medio nicaragüense desde que asumió la presidencia en el año 2007. Es un gobierno que no se expone a situaciones complicadas con la prensa nacional. Nadie, pues vos ves muy pocos miembros del gobierno, del gabinete, que dan entrevistas a nadie. Bueno, pero si aquí hay mucha gente informada que no saben quiénes son los ministros de carteras importantes, y de repente sale algo en algún periódico de que van a cambiar el ministro de Educación y no te das cuenta si lo cambiaron o no. Y si vos me preguntás a mí quién es el ministro de Agricultura en este momento, no te lo puedo decir. En la época de Alemán, en la época de Bolaño, en la época de doña Violeta, sí, uno sabía quiénes eran los diferentes ministros, y esos ministros salían y rendían cuenta no solo a la Asamblea Nacional, sino que al pueblo a través de los medios de comunicación. Entonces, vos decís que le ha dado resultado. Pues los números no engañan, ¿verdad? Sí. O sea, bueno, hasta el mismo sector privado está contento, pues. Sí, pero es que el sector privado está en un plan en donde saber lo que está pasando no es tan importante como tener ellos el espacio que necesitan para desarrollar sus actividades. Eso es lo que en el fondo es la estrategia básica del sector privado,
y se añade a eso pues una campaña institucional pues que la ha anunciado en repetidas ocasiones, es decir, durante todo el tiempo que tiene estar el gobierno de Daniel Ortega, temas como la institucionalidad, la cedulación, las elecciones libres, etcétera. Es un reclamo continuo del sector privado, pero en el fondo del fondo, lo que les interesa a ellos es que no le pisen los callos a ellos. Y están en todo su derecho de tener ese Lo único que no le ha dado resultado al sector privado en su exigencia, que ya llevan años, es en que cambien al director de aduana o que se mejore la relación aduana-sector privado, porque eso sigue siendo una batalla constante. Sí. Lo que me llamó la atención es que la MIPYME, se reunieron con Bayardo Arce, y la mayoría, o sea, se reunieron con Bayardo, inclusive gente del sector sandinista, que le pidieron a Bayardo que intercedieran porque ya no aguantan al director general de aduana, porque que yo no sé cuál es su apellido, pues ni su nombre, pero la verdad de la cosa es que todos los sectores piden su cabeza, pero el hombre se mantiene. Sí. Bueno, hablando del aparato sandinista, Bayardo es justamente uno de los que sí da la cara en la televisión, y regularmente, y explica muchas cosas, ¿verdad? Edwin Castro también, como jefe de bancada, pues es entrevistado ahí en la asamblea, en el hemiciclo. Vos sabes que no te puedes escapar de los medios, pero el hermetismo con que se maneja la cosa en este país, el hecho de que no se conozca cuáles son los acuerdos de venta de energía de Tumarín, cuál sería, por ejemplo, una cosa que hubiera sido absolutamente imposible concebir en la época de Arnoldo Alemán o de Enrique Bolaño, y todo eso no está pasando desapercibido internacionalmente. Ahora, eso me lleva a un comentario sobre lo que yo entiendo que fue el comentario de José Adán que más aplauso arrancó, que fue justamente el llamado para elecciones libres, sí, y para una reforma a la ley electoral. Y jueces imparciales, digo. Bueno, jueces imparciales claramente es una cosa importante, pero ya Daniel ha dicho que la manera de hacer eso es ganando las elecciones y cambiándolos, ¿verdad? Los que están ahí. Los electos están. Pero quiero decirte que eso de buscar una ley perfecta en Nicaragua es loable. Tenemos leyes perfectas justamente para asegurar en el país la transparencia, 2 por lo menos. Y sin embargo, no hay transparencia. Sí. O sea que en nuestro país vos podés tener, sí, una ley que ha sido diseñada por Hammurabi, por Moisés, por Justiniano. La podés tener perfecta. Y aquí nadie le va a poner mente. Ahí yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Y una plática que tuve con José Adán, es más, en una entrevista que hizo el programa de Cuarto Poder, la última vez que yo estuve en Cuarto Poder, diferimos al respecto. Aquí el problema no es de leyes, el problema es quiénes son las que aplican las leyes o dejan de aplicar las leyes de acuerdo a su antojo, pues. Eso se llama Estado de Derecho. Sí. Aquí el problema es falta de Estado de Derecho. Así es. Así es. O sea que, pero sin embargo yo creo... me llama la atención cuando usted dijo ahorita en su comentario, dice, todo lo que está sucediendo en Nicaragua no está pasando desapercibido afuera de eso. Así es. Pero cuando yo veo, y esa es otra cosa que hay que reconocerle a este gobierno, en los últimos meses, aquí ha estado el presidente o la presidenta del Banco Mundial, el representante del presidente del BID, estuvo el secretario de las Naciones Unidas, y todos alabaron el gobierno, todos alabaron el proceso que se estaba haciendo aquí, todos alabaron la manera como el gobierno está llevando la economía. Ninguno hizo ni siquiera un comentario, diríamos, poco discreto como para mandar el mensaje de que todo, al contrario, los elogios y los piropos para ese gobierno fueron enormes. Entonces hasta uno mismo dice, oye, a lo mejor uno está confundido, pues. Bueno, primero te quiero recordar de que hay un gran número de embajadas, de donantes tradicionales nicaragüenses que se han retirado de Nicaragua y que durante los años 80, los 90 y la primera década de este nuevo siglo
eran los proveedores más importantes de ayuda a Nicaragua, ayuda para desarrollo, que es diferente a la ayuda, entre comillas, que hemos recibido y que está disminuyéndose, por cierto, de Venezuela. O sea que en muchas capitales europeas esa ayuda se ha no solo reducido, sino que eliminado totalmente, y sobre todo la ayuda de rápido desembolso. Y si vos ves, por ejemplo, la ayuda bilateral norteamericana, está en su mínima expresión. Pero siempre ha sido insignificante. No. La ayuda bilateral de los Estados Unidos... En la época en que vos estuviste en el gobierno de doña Violeta, la ayuda americana fue importantísima. Y aún en la época pero de desde el gobierno del presidente alemán para acá, la ayuda bilateral ha ido disminuyendo. Pero te voy a decir una cosa. De los Estados Unidos. Sí, la ayuda bilateral norteamericana durante el gobierno de Arnoldo Alemán todavía era considerable. No eran los $1.000 millones que se recibió durante los años de doña Violeta, pero fue muy importante, sobre todo después del MECH. Ellos tenían un programa de ayuda robusto en Nicaragua. Lo que ha pasado es que eso ha ido disminuyendo con esa relación que yo siempre te la he descrito como correcta pero no cordial, ¿verdad? Ahora tenemos un vecino al sur que dice que tiene relaciones correctas pero frías con Nicaragua. Ese es el nuevo presidente costarricense. Y te menciono eso porque Costa Rica es un país que tiene una imagen en los Estados Unidos, ¿verdad? Y en Europa, me atrevería a decir, como la Suiza, no de Centroamérica, sino que de Latinoamérica. Y a pesar de ser un país pequeñito y todo, su voz se escucha mucho. Entonces, ahora que yo estuve en Washington, por ejemplo, en círculos latinoamericanistas, que son cada vez más reducidos, pero que son finalmente los que establecen la política norteamericana hacia Latinoamérica, se estaba poniendo mucha atención a estas declaraciones de Solís y a prácticamente las acusaciones de Solís de que Nicaragua estaba entrando en una alianza, una especie o una suerte de alianza militar con Rusia, y que estaba recibiendo material bélico y hasta proporcionándole o considerando proporcionarle a Rusia una participación en el famoso proyecto del canal, una participación militar, como protegiendo al canal de quién sabe quién, ¿verdad? Entonces esas cosas no pasan desapercibidas. Pero también ahorita en los actos de la celebración de la fiesta patria en Costa Rica, el presidente Solís le cedió la palabra y le dio la palabra al embajador de Nicaragua para que se tirara su... Pero eso responde, y yo fui diplomático, no soy diplomático, pero fui diplomático, eso responde claramente a el hecho de que Harold Rivas es el decano de los embajadores centroamericanos, el que más tiempo tiene de estar en Costa Rica, y ese tipo de discurso le corresponde siempre al decano. Pero usted sabe que si un presidente no quiere, sencillamente no incluir ese punto, hacer la celebración sin que nadie fuera el presidente hable. Bueno, yo no he visto aquí en Nicaragua todavía un acto de fiesta patria donde un embajador centroamericano hable. Es un acto donde está el presidente Ortega. Sí. Que yo me acuerdo, no he visto ninguno. Pero yo te voy a decir que... O sea, que fue un gesto del presidente Solís. Cuando yo estaba en los Estados Unidos como embajador de Nicaragua, los países centroamericanos celebraban juntos su aniversario, su independencia en la OEA. Y siempre el decano centroamericano, el que tenía uso de la palabra. Y eso me tocó a mí en una ocasión como decano de los centroamericanos. Pero eso, pues que yo lo he visto. Aquí en Nicaragua nunca lo había visto. Sí. Entonces, pero cada país tiene su... Y, su manera, pues. Y además Solís, yo creo que está tratando de alguna manera de borrar la imagen de que Costa Rica es un país aparte del resto de Centroamérica, que es una imagen que han estado tratando los costarricenses de fomentar durante muchos años. Cuando ellos se retiren de la Corte Centroamericana de Justicia, se retiran del Parlacén, ellos lo que estaban tratando de decir, somos parte, tal vez históricamente, de Centroamérica, geográficamente parte de Centroamérica, pero institucional y desde el punto de vista de gobierno, nosotros somos diferentes. Nosotros somos democráticos, no somos corruptos, somos algo diferente, somos la Suiza de Centroamérica, nos preocupamos por el medio ambiente. La presidenta Chinchilla
le hizo un gran daño a esa imagen de Costa Rica. Yo creo que el presidente Solís está tratando de revertir esa idea. Y te quiero decir una cosa, ya viajó una vez a Washington y vuelve otra vez su popularidad en Costa Rica ha tenido una considerable baja también. Yo leí la semana pasada que en la última encuesta su popularidad había caído enormemente porque no tenía políticas claras, no había presentado su plan de gobierno, no lo había ni siquiera empezado a arrancar, y que solo se había dedicado a acusar a todos los ex miembros del gabinete de Chinchilla, en fin. Bueno, pero volviendo a Nicaragua. Sí. Solo quiero añadirte que ahora leí que Fitch o Moody's le había bajado el rating pues a los bonos costarricenses, a los bonos, porque hay una situación económica complicada ahí. Hay un programa de inversión pública y de gasto demasiado elevado ya para la economía de ellos. Pero hay que recordar, por otro lado, que nosotros ni siquiera podemos emitir bonos, porque no somos sujetos de crédito. La relación el sector privado de gobierno. Usted mencionaba ya, el presidente del Banco Central hace un mes o un poquito más de un mes hablaba de que la no renovación de los TPL, que ya prácticamente se da por un hecho, que no se va a renovar, aunque todavía hay esperanza, iba a causar pérdida de 30,000 empleos. El sector privado inmediatamente salió diciendo que no eran 30,000, pero que sí podrían ser alrededor de unos 10, 15,000 empleos los que se van a perder, fijo que se van a perder. Eso, y además, el último informe que leí del Seguro Social, el trabajo informal va creciendo más rápidamente que el trabajo formal. O sea, se están asegurando menos de lo que tenían planeado. El ritmo de crecimiento del Seguro Social es menor. Si a eso le agregamos ahora la creación del Banco de la Familia Ortega, como le llama todo el mundo, supongamos que sea cierto, cuando el río suena, cuando el piedra lleva, ha creado cierta preocupación, porque eso podría venir a afectar esa relación de que el gobierno, bueno, tener tu empresa, pero no vaya a crear una competencia desleal. Porque vimos las declaraciones de Juan Carlos Sansón, vaya la redundancia. Juan Carlos Argüello, el que viste vos. No, yo vi, ahorita en la prensa salió ayer o tierra de Juan Carlos Sansón, que es gerente del BAC, diciendo que el BAC no le preocupa, lo importante es que no haya competencia desleal. Hace como 6 meses, 6-7 meses, una fuente mía de la Superintendencia de Bancos me decía que la familia Ortega tenía en el Bancentro alrededor de $350 millones y en el Banpro alrededor de 350 millones. Entre los dos, como $700 millones. No sé si será verdad o no, pues, pero esa era lo que hubo la plática en esa mesa de conversación. Si eso es verdad, y viene el gobierno y dice, voy a agarrar esos 750 y se los quito al Bancentro, y voy a agarrar esos 350 del Banpro y se los meto al Bancorp, convierte al Bancorp en uno de los bancos más poderosos de una sola tajada, y a los otros dos, ¿verdad? El Banpro creo que está suficientemente fuerte como para aguantar ese golpe y varios más. Yo no sé si el Bancentro o la FICE tendrá la capacidad de aguantar un golpe como ese. Yo creo que esta acción del Bancorp, la creación del Bancorp, cambia el juego totalmente y por ende tiene una tendencia a tensionar las relaciones entre el sector privado y el gobierno, que como vos decías hasta la fecha se ha manejado con mucho cuidado por ambos lados y que ha arrojado beneficios para ambos lados, ¿verdad? Recuerdo que en la época de los Somoza, al final de la dinastía, se creó un banco, primero una compañía de ahorro y préstamo y después de eso un banquito, pues. Nada como lo que se perfila podría ser el tamaño del Bancorp. Y recuerdo que en ese entonces muchos empresarios empezaron a decir que esta era la gota que derramaba el vaso, ¿verdad? Ahora imagínate lo que pasará ahora en Nicaragua si de repente se crea un banco que hasta la fecha no se sabe realmente quiénes van a ser los accionistas, hablando del problema de la transparencia, y estamos
a menos de un mes de que se le dé el permiso y que empiece a operar el banco. Ya están reclutando a gente, ya tienen sus gerentes, etcétera. Y si de repente ese banco, porque yo la entrevista que vi es una de Juan Carlos Argüello, que es el presidente de Asobank, sí, en donde él decía pues, que él no se preocupaba porque este banco iba a ser complementario a los otros, ¿verdad? Pero la verdad es que esa complementariedad, quién sabe cómo va a funcionar. ¿Por qué es peligroso? O sea, ¿cuál es la importancia? Aparte, el banco te da poder económico y poder de influencia política. Y si no, pregúntele a Carlos Pela, que cuando vendieron el banco, se le fue el impacto político se perdió bastante. Y ahora anda buscando cómo comprar un banco porque ya se le pasó la cláusula que tenía. Sí. ¿Por qué debería preocupar a los otros bancos? El banco privado, este banco, supongamos que es de la familia Ortega, ok, va a tener, ¿cuál es el daño que podría hacer? Tiene que competir con intereses con los otros bancos, tiene que competir para agarrar a los ahorrantes para que vayan a ahorrar o a abrir sus cuentas en el banco de ellos, pues, o sea que se llevarán las cuentas de las instituciones del Estado, las instituciones, negocios relacionados con el sandinismo a ese banco. Ese es el impacto que podría afligir o preocupar a los banqueros. Bueno, yo creo que hay varias cosas, varias dimensiones aquí que estaría por lo menos en mi pantalla radar si yo fuese un banquero en Nicaragua. Primero, se le irán a aplicar a este banco las mismas normas en la superintendencia de bancos que se le aplican a los otros, ¿o no? Porque sabemos que en este país todo se maneja dentro de un marco que es diferente, digamos, al del que existe en otros países. Segundo, vos hablaste de depósitos de la familia Ortega. Supuestamente. Yo lo que sí he escuchado es que Albaniza y los negocios de Albaniza y Petronic manejan fondos importantes en algunos bancos de Nicaragua. Supongamos que Bancorp decide que esos depósitos deberían de hacerse en Bancorp y no en los bancos que los tienen ahorita. Eso crearía una retirada de fondos importantes de los bancos en donde están estos recursos y ellos se encontrarían en problemas serios cumpliendo con las normas de la misma superintendencia de bancos. O sea que aquellos bancos que tienen depósitos millonarios de empresas de alguna manera vinculadas a la Albaniza se la verían pero esa plata debería estar bajo alguna cláusula o algo por el estilo, no es que la pueda llegar a retirar cuando te yo no sé, puede ser que sean certificados de depósitos, puede ser, pero como aquí la palanca política es muy poderosa, ¿verdad? Muy importante, sobre todo con este gobierno que es un gobierno autoritario y que se da a respetar, porque aquí se hablaba mucho de que el gobierno de Alemán está en pugna continuamente con el sector privado, pero ahí no había la simetría que hay ahorita en Nicaragua en cuanto a poder y en cuanto a fuerza económica del gobierno. Pero usted decía si la superintendencia de banco va a aplicar las mismas reglas a este banco que igual a los otros bancos, pero si en algún sector tiene que haber transparencia permanente en el sistema financiero, porque ahí sí le cae el mundo entero a Nicaragua, ¿o estoy equivocado? Bueno, yo lo que te dije, yo no te dije que va a pasar, yo te estoy diciendo que estaría en mi pantalla de radar, entre la lista de riesgo para mí como banquero, y después de eso vería un quinto banco o un sexto banco nicaragüense compitiendo con recursos en este pastel pequeño que es la economía nicaragüense. Es la economía más pequeña de Centroamérica por mucho. No estamos hablando de ingresos per cápita, estamos hablando del tamaño de la economía. Pero uno diría si que de repente entra otro banco. La competencia es buena porque a lo mejor el usuario va a conseguir intereses más baratos, va a haber más plata para el sector agropecuario. Puede ser bueno para aquellos que van a buscar. Para los que van a buscar el usuario. Pero para los bancos no es necesariamente tan bueno, ¿verdad?
En fin, te estoy mencionando peligros. Vos lo resumiste perfectamente bien en la expresión competencia desleal. Si se da una competencia desleal, entonces aquí empezás a sacudir al sistema financiero. Algunos bancos más que otros, ¿verdad? Pero lo empezás a sacudir. Pero la competencia desleal se podría dar en que, por ejemplo, la superintendencia de banco le exija menos fondos de garantía a este banco que a los otros bancos, por ejemplo, o esté menos encima de uno que esté encima de otro. Eso es lo único que podría haber en una competencia desleal entre bancos, pues pongámosle. Es que no, como no sé cómo trabaja el sistema financiero, le pregunto a usted si eso es lo único que podría haber en competencia desleal. Yo creo que puede haber una competencia desleal que va mucho más allá. La plata de las instituciones, por ejemplo. Por ejemplo, se podrían las instituciones del Estado que manejan fondos con algunos bancos y que usan algunos bancos incluso como agente financiero para pagar, ¿verdad? Podría asignar eso al ¿cómo se llama? Ahora, este banco tiene que luchar, sí, pues, contra la imagen o la mala imagen que dejó el Interbank. Pues porque el Interbank era el banco de los sandinistas, manejado por sandinistas, con fondos sandinistas, era el banco de los sandinistas, y quebró. Entonces, esa es una imagen que tiene que buscar cómo quitarle la mente a los depositantes. Pues voy a volver a meter mi plata en un banco que jodido. Pero mira, hay miles de razones por las cuales uno puede decir esto no va a causar ningún trauma, digamos, para el sistema financiero. Pero yo no creo honestamente que cuando se trata de plata y de poder haya un gran interés en la imagen. Aquí lo que yo creo que se busca es que este banco sea otra fuente más de rentabilidad para sus dueños. Correcto. Y de rentabilidad grande, porque fíjate bien lo que está pasando. Bueno, se va fundando cuando, a mi criterio, finalmente otra gente me está creyendo y escuchando. La ayuda, de entre comillas, venezolana, que no ha tenido enfoque de desarrollo, está disminuyendo y sus modalidades están cambiando. Entonces necesitan otra vaca lechera para mantener la situación boyante y robusta que han tenido en el pasado. Tengo que ir a un cambio y regresamos en la recta final con nuestro invitado, el doctor Francisco Aguirre Sacasa. Ya volvemos. Agroalfa, enriquecemos tus cultivos, venta de agroquímicos, fertilizantes, equipos y veterinaria. Visítenos en nuestras 9 sucursales: Chinandega, León, Huigalpa, Sébaco, Estelí, Jinotega, Matagalpa, Malacatoya, Casa Matriz en Managua, Semáforos Guanacaste 150 metros al sur. Edificio Agroalfa. Teléfonos 2341-2165, 2266-0188. Para más y más cosechar, solo productos Agroalfa debes aplicar. Agroalfa, enriquecemos tus cultivos. Todos sus servicios corporativos con un solo proveedor. Claro. Potencialice los recursos de telecomunicaciones de su empresa con las soluciones que brinda Claro Corporativo. Móvil Corporativo. Planes móviles a la medida de su empresa con las mejores tarifas del mercado. E1 Telefónico. Maneje con eficiencia un alto volumen de llamadas, gestionando hasta 30 llamadas de forma simultánea. Internet corporativo. Navegue ilimitadamente a máxima velocidad con la seguridad y eficiencia que le brinda la red más estable y confiable del país. Datos corporativos. Transmisión de datos privada y permanente con cobertura nacional e internacional y tecnología de punta. Optimice su empresa con Claro Corporativo. Cuando visite Jinotega, la ciudad de las brumas, hospédese en un ambiente cómodo, placentero y seguro. Hospédese en la estancia de Don Francisco,
convenientemente ubicados en el centro de Jinotega, con habitaciones con caja de seguridad, Wi-Fi, cable TV, bar, baño privado con agua caliente y desayuno incluido. Si desea conocer los alrededores, le ayudamos a organizar su excursión. Siéntase como en casa. Estancia de Don Francisco. Reservaciones al 2782-2309 o visite nuestra página en internet estanciadedonfrancisco.com. Mantente informado todo el día en cualquier lugar. Así lo hacen casi 4 millones de visitantes a nuestro sitio web, con transmisión en vivo las 24 horas del día, con un amplio archivo de notas y videos. También puedes seguirnos en Facebook y Twitter y suscribirte a nuestro boletín electrónico Cuarto Poder para que cada día tengas en tu correo un resumen ejecutivo de las principales noticias del día. Suscribirse es fácil. En la página principal de canal15.com.ni ingresa tu correo electrónico. Inmediatamente recibirás una notificación, dale a aceptar y listo. Recuerde, somos 100% noticias, con primicias a toda hora. Bueno, amigos televidentes, estamos de regreso en la recta final de nuestro programa con nuestro invitado, el doctor Francisco Aguirre Sacasa. Bueno, definitivamente vienen tiempos difíciles para la relación gobierno-sector privado, incluyendo el sistema financiero con la creación de este banco ligado a la familia de gobierno del presidente Ortega. Ahora que estuvo en Washington, vienen las elecciones, aunque podríamos, vienen las elecciones. ¿Cómo ven, o si ven en todo caso a Nicaragua? ¿Todavía ven a Nicaragua? ¿Hay algún tema de conversación? ¿Las relaciones Nicaragua-Estados Unidos siguen siendo correctas, pero hasta ahí nomás? ¿O han empeorado? Bueno, acordate, Jaime, que mi estadía en los Estados Unidos coincide con el receso del Congreso norteamericano. Y que el locus de las relaciones entre Latinoamérica y los Estados Unidos se maneja en el Congreso y no en el Ejecutivo, porque quiero decirte bien francamente que existe un consenso entre los latinoamericanistas que Latinoamérica no importa para la administración Obama. Y tal vez la mejor y el más reciente ejemplo de eso lo dio el presidente Obama cuando él pronuncia su discurso diciendo prácticamente que los Estados Unidos va a empezar a hostigar, a destruir, si puede, pero dice que va a ser durante un largo periodo a ISIL, o ISIS, como le decimos. Menciona a los países de Asia, menciona obviamente al Medio Oriente, menciona al tema de Europa por Ucrania, menciona el problema de África por el problema del ébola, ¿verdad? Pero la única región grande del mundo que no se toca, no se menciona ni una sola vez es Latinoamérica. Y una de las cosas que me la han comentado tanto demócratas como republicanos que tienen un interés en nuestro subcontinente es que para la administración Obama Latinoamérica no tiene importancia. Ahora, si no tiene importancia para Latinoamérica, para los Estados Unidos de Latinoamérica, y si los Estados Unidos no está buscando, más bien está siendo enamorado por Cuba para normalizar y regularizar sus relaciones con Cuba, y básicamente ignora lo que está pasando en Venezuela. Pero eso no va a pasar. Bueno, yo no sé si va a pasar o no, pero la verdad es que prácticamente nadie fuera de los diputados y senadores de origen cubano-americano, todos los otros dicen el embargo no funcionó para nada. Sí, y queremos nosotros incorporar a la Cuba. La Florida sigue siendo un estado muy importante para las elecciones nacionales, y si los demócratas hacen eso, pierden el voto de la Florida. No estoy seguro, porque acordate que hay una cosa que tal vez nosotros lo perdemos de vista. La vasta mayoría de los cubanos americanos viven en lo que se llama el condado Miami-Dade. Ese condado no lo han perdido los demócratas en muchísimos años. Y en todas las encuestas de boca de urna que le dicen,
se dan cuenta que más y más de los cubanos jóvenes que votan están votando demócrata. Por eso mismo no se van a arriesgar. Entonces, pero es que para el cubano joven, el regresar a Cuba, el poder ir allá, el hacer negocio y todo, puede ser más atractivo de lo que fue para sus padres y sus abuelos el rechazo al castrismo, porque fueron obligados a salir. Yo hubiera pasado un programa hace un buen tiempo, pues casi 6 meses, un programa de Oppenheimer, y estaba el tema de las relaciones de Estados Unidos-Cuba, y ahí presentaron el estudio de una organización cubana, precisamente donde hicieron una encuesta, jóvenes, mayores, etcétera, y es abrumadora. La mayoría de los cubanos no quieren nada los de los Estados Unidos que le facilite al gobierno de los Castro, como le llaman, ¿verdad?, que la posibilidad de seguir manteniéndose más, y creen que mientras más haya presión económica, y que al contrario, que como ahora con la presión económica ahora está dando resultados, y el producto de eso es que Raúl Castro está tomando medidas para ser más suave que su hermano Fidel, pues. Bueno, lo que te puedo decir yo no vi ese programa de Oppenheimer, pero lo que yo te puedo decir es que es lo que yo veo como resultado en las urnas en el estado de la Florida, que es el cuarto más yo importante. estoy claro que los cubanos y que hay una diferencia, y hay una gran diferencia entre los marielitos y la primera ola de cubanos, y entre los cubanos que vinieron en los años 60 exilados de Cuba y aquellos que son sus hijos y sus nietos. Primer punto. Segundo, una realidad objetiva. Hay discusiones secretas, visitas secretas de delegaciones cubanas a los Estados Unidos y viceversa. Y para terminarte de asombrar, apoyando esto, en muchos casos hay senadores importantes republicanos. Ahora, este presidente de los Estados Unidos ha sido tan bruto y tan malo en política exterior que es capaz de antes de irse y levanta las sanciones contra, aunque para poder hacerlo sí necesita, no puede ser una decisión ejecutiva. Creo yo que necesita la aprobación del Congreso y del Senado, y si las encuestas van como van, el Congreso y el Senado de los Estados Unidos pasan a manos de republicanos en noviembre, aunque yo creo que usted ahora difiere de eso. No, yo no difiero. Yo creo que vamos a tener que tener una larga sesión sobre esto el próximo martes. Pero lo que te quiero traer es, de nuevo, la información más reciente. Antes de irme yo para allá, todo indicaba de que los republicanos iban a mantener y quizás hasta aumentar su mayoría en la Cámara Baja. Lo que vos a veces llamás el Congreso, pero que es la Cámara de Diputados, porque el Senado es parte del Congreso también, ¿verdad? Y llegó un momento en sus análisis, el Washington Post, a darle hasta un 85% de probabilidad a los republicanos de retomar control del Senado, en donde actualmente hay 55 demócratas e independientes que votan con los demócratas versus 45 republicanos. Para llegar a tener esa mayoría, los republicanos tendrían que sumar a sus 45 6 votos más. O sea que aquí estamos hablando de 6 votos para que el Congreso pase a ser controlado totalmente por los republicanos. Yo esencialmente sigo a 3 o 4 personas que yo creo que son objetivas, que son estudiantes serios de la política, que digieren continuamente y sin agenda política partidaria las encuestas, que ven la historia, etcétera. Y lo que todos te dicen, ¿Quiénes? por ejemplo, Nate Silver, que te lo mencioné yo a vos, y te dije que es bien importante. Yo veo también a Charlie Cook, que es un hombre que es un encuestador de primera categoría. A Stu Rosenthal, que es otro encuestador excelente, pero un historiador también, una persona que sabe que el gobernante de turno casi siempre pierde escaños en la Cámara de Representantes y en el Senado. Lo que todos estos están diciendo, sobre todo los encuestadores,
es que las probabilidades de que el Senado pase a mayoría republicana ha bajado de 70 y 80% hace 2 o 3 meses, básicamente por el bajón tremendo de popularidad de Obama, a un 51% ahorita. No todos. Charlie Cook, por ejemplo, dice que por las razones históricas, por el hecho de que la participación en las elecciones de medio periodo es mucho más baja que lo que es en las elecciones generales, por el hecho de que más blancos y más personas maduras, no necesariamente de la tercera edad, pero sí maduras, votan más que los niños, que los jóvenes, que los latinos, que los afrodescendientes, que podría darse todavía un tsunami republicano en el Senado. O sea que nada está escrito en piedra acá, pero la cosa está mucho menos segura ahora que lo que estaba hace 2 meses para los republicanos en el Senado. Bueno, y yo siempre te he dicho, solo con esto cierro, en la columna que los republicanos creen que van a poder, un estado que ellos pretenden capturar es Luisiana. Y yo te he dicho en repetidas ocasiones que mientras la candidata demócrata sea Mary Landrieu, que pertenece a una dinastía de Luisiana. Sí, bueno, usted siempre ha dicho que Luisiana queda en manos de demócratas. No, yo no te he dicho que quede en manos. Yo lo que te he dicho es que sería muy difícil, aún con la falta de popularidad de Obama y aún con un estado que vota un 60% republicano en las elecciones presidenciales, lo veo difícil ganarle a Mary Landrieu. Y como ese estado hay muchos otros. Incluyendo Carolina del Norte y Virginia. Yo vi un análisis la vez pasada en CNN, para que no diga que fue Fox, sí, de que, aunque ya no es tema de conversación en los medios, es un tema que sienten los norteamericanos en su cartera. Y usted mismo dijo la economía. Sí. La economía en la clase media es más mal. Los empleos son subempleos los que están creciendo. El empleo formal alto sigue siendo escaso. Y el impacto del Obamacare en los jóvenes, que tienen que pagar hasta 30, 40% más por su seguro que antes no pagaban, y además es obligatorio o pagar la multa. Eso va a hacer que los jóvenes, en el mejor de los casos, no salgan a votar, que perjudica a los demócratas, porque el voto joven siempre se va con los demócratas. Y en un año que no es un año electoral como es el midterm election, en la maquinaria republicana, que no es la maquinaria de Obama, porque la maquinaria de Obama es muy eficiente, no va a ser suficiente para contrarrestar eso. El voto joven no va a salir a votar por Obama. La política exterior de Obama, porque no está quedando ni bien ni con los jóvenes, ni con su base, ni con los republicanos. Este ha sido tan hábil para quedar mal con todo el mundo, porque se está metiendo en un conflicto militar que está quedando mal con los demócratas, va con su base joven. Sí. Y como no se está metiendo lo suficientemente fuerte, está quedando mal con los republicanos. Pero mira, o sea, este hombre ha sido sumamente hábil para pasearla. Pero ¿sabes quién ha sido muy hábil también? Cada uno de esos senadores, incluyendo la Landrieu, incluyendo para separarse de él. Para separarse de él. Es decir, ellos, la pesadilla más grande que tienen los demócratas es que esta elección se convierta en un referéndum sobre Obama. Por ejemplo, un ejemplo de una equivocación, digamos, que ha cometido Obama, es reconocer que no le conviene políticamente relajar las restricciones que él había prometido para los inmigrantes ilegales. Entonces, ¿qué es lo que pasa inmediatamente? Todos los líderes de los grupos latinos empiezan a pegar alaridos. Pero después se callan inmediatamente. Esa es otra metida de pata. El voto latino, digo, yo voy a actuar, voy a usar mi voto ejecutivo para allá, desde allá, y ahora sale. Pero además, lo peor que sale diciendo es, ok, no lo voy a hacer ahorita, lo voy a hacer hasta después de las elecciones. En vez de decir, no hacer nada, es que el error, lo anuncia. El error de... O sea, es tan, no voy a decir la palabra bruto porque me regañaron la vez pasada. Sí. Pero es tan, como esos errores tan infantiles o tan arrogantes que dice, no lo voy a hacer ahorita
por estrategia, pero lo voy a hacer después de las elecciones. El error de Obama está perdiendo. Mira, el error de Obama fue prometer algo en un año electoral con lo que él sabía o debería haber sabido que no le iba a poder dar. Porque ni los republicanos ni los demócratas quieren introducir en este caldo el tema de inmigración ahorita. Entonces él perfectamente bien hubiera guardado silencio. Le dice a los líderes inmigrantes inmediatamente después de las elecciones: yo te resuelvo tu problema por fiat, no por el Congreso, y entonces nada pasa. Y entonces ahora los republicanos les están volviendo a sacar que en los 2 primeros años de Obama los demócratas controlaban el Senado y el Congreso. Pues el Senado no hizo nada. Y no hizo nada. Sí. Así que, pero lo que te quiero decir es que... Yo creo que los republicanos van bien. Bueno, ojalá que vayan bien. Bueno, yo lo que hago es ver lo que dicen las personas que viven de analizar las tendencias. Y lo que te quiero decir es que hasta el día de ayer en la noche, cuando vi las últimas encuestas, ese margen, esa probabilidad de que ellos llegasen a retomar control del Senado ha ido disminuyendo. Eso es lo único que te estoy diciendo yo. Y que hay estados en donde siempre ha habido por lo menos un senador republicano, como es Virginia, que ahora va a tener 2 demócratas. Bueno, pero hay estados que votaron. Y estados como North Carolina, en donde hay una senadora demócrata, va prácticamente en ¿cómo se llama?, empatada contra el republicano que... Hay que hacer un programa al respecto. Sí, porque es muy importante, y yo voy a escribir sobre esto, porque lo importante es hablar y especular y después, en un momento, poner aquí la plata. Vamos a hacer un programa antes de esto, y vamos a invitar a Peter Bernard también, a ver si quiere venir con su mapa, que él hace un buen análisis, hace Peter también alrededor de eso. Hemos llegado al final del programa. El próximo martes estaremos de nuevo con el doctor Francisco Aguirre Sacasa. Nos vemos el día de mañana en otro interesante programa aquí en Jaime Arellano en La Nación. De muy lejos yo vengo a cantar, soy del campo y del pueblo querido, soy Arrigueta y vengo a felicitar a don Jaime Arellano, un amigo